¿Y si el hombre que levantó el mayor mercado digital de la historia, aquel que transformó el modo en que compramos, trabajamos y pensamos el futuro, estuviera destinado a descubrir que su propia creación lo devoraría desde dentro? ¿Qué pasaría si detrás del brillo de la eficiencia, de las entregas en un día y de las fortunas incalculables, se ocultara un vacío imposible de llenar? Jeffrey Preston Bezos nació en Albuquerque, pero su apellido se escribiría en el firmamento del capitalismo global. Desde niño fue un observador obsesivo. Desmontaba radios, investigaba cómo funcionaban las cosas y soñaba con cohetes. Nadie imaginaba que ese niño callado llegaría a controlar un imperio más vasto que muchos estados. Lo que lo movía no era solo la curiosidad, sino una ambición silenciosa, casi feroz. En los años 90, cuando el mundo apenas comenzaba a pronunciar la palabra Internet con timidez, Bezos vio lo que otros no. En una oficina gris de Wall Street, calculaba tendencias mientras otros repetían fórmulas viejas. Un día, mientras observaba un gráfico de crecimiento de la red, comprendió que había una ola inmensa acercándose y que solo los más atrevidos podrían cabalgarla. Renunció, empaquetó sus certezas y en un modesto garaje de Seattle comenzó Amazon. Era 1994 y él no tenía más que un puñado de empleados, un escritorio improvisado con una puerta reciclada y un ideal imposible: vender libros por Internet. La mayoría se rió de él. ¿Quién querría comprar algo sin tocarlo, sin ver al vendedor? Pero Bezos tenía un plan. Los libros eran infinitos, incontables, y la red podía ser su escaparate eterno. La apuesta no era vender papel encuadernado, era crear el hábito de confiar en una máquina para decidir. Cada clic en esa página rudimentaria era un paso hacia un imperio. Bezos trabajaba sin dormir, imponía ritmos militares a su equipo y exigía precisión quirúrgica. El garaje se convirtió en almacén, luego en oficina, luego en fortaleza. El hombre que sonreía con dientes apretados en entrevistas televisivas escondía la ansiedad de quien sabe que juega todo en una sola mano. Y funcionó. En pocos años, Amazon se expandió más allá de los libros, tragándose música, ropa, juguetes, electrónica. Cada nuevo producto era un ladrillo más en la catedral de un poder que nadie sospechaba hasta dónde llegaría. Con el éxito, llegaron los primeros susurros de sacrificios ocultos. Empleados agotados, almacenes sin ventanas, jornadas interminables, renuncias silenciosas. Bezos, con su carcajada breve y mirada de acero, respondía siempre lo mismo: la misión es más grande que el individuo. Para él, cada queja era ruido, cada lágrima, un precio. Lo importante era la visión, un mercado total, donde la elección no tuviera límites. Las acciones de Amazon comenzaron a subir, y Wall Street, que al principio lo había tratado como a un loco, ahora se inclinaba a sus pies. Los inversionistas lo coronaban como el profeta de la nueva economía. Su fortuna crecía, su influencia también. Cada palabra suya podía mover índices. Cada gesto definía el futuro de miles de negocios. Era un rey en un trono invisible. Pero ningún reino se sostiene sin sombras. Detrás del espectáculo de innovación, Bezos comenzó a sellar acuerdos que nunca aparecerían en comunicados de prensa. Tratos con proveedores arrinconados hasta la asfixia, cláusulas que aseguraban el dominio absoluto sobre los precios, sistemas de vigilancia que convertían cada movimiento de los trabajadores en una métrica a comparar. El hombre que había prometido democratizar el comercio estaba construyendo un panóptico silencioso. A medida que Amazon se expandía, también lo hacía el vacío personal. Su matrimonio, que había sobrevivido a los días de pobreza en el garaje, empezó a resquebrajarse bajo el peso del poder y la exposición. Las noticias de su divorcio explotaron como dinamita en los tabloides. De repente, el genio visionario se convertía en hombre común, vulnerable a pasiones y errores privados. La fortuna se dividía, la reputación se manchaba, pero Bezos, lejos de frenar, se encerró más en su imperio. Mientras el mundo celebraba sus cohetes que pretendían colonizar el espacio, dentro de Amazon se multiplicaban las grietas.
Historias de empleados colapsando en pasillos, de conductores de reparto que orinaban en botellas para no perder tiempo, de algoritmos que despedían sin aviso a quienes no alcanzaban objetivos imposibles. El mismo sistema que le había dado gloria empezaba a exhibir su rostro oscuro, y sin embargo, la grandeza cegaba. Bezos se convirtió en el hombre más rico del planeta, con más de 180.000 millones de dólares. Poseía mansiones, yates, la atención de presidentes y líderes mundiales. Cada paso suyo parecía escrito en un guión de triunfo absoluto. Pero ¿qué ocurre cuando alcanzas la cima y descubres que ya no queda aire para respirar? Las acusaciones comenzaron a multiplicarse. Monopolio, explotación, evasión de impuestos. En audiencias públicas, Bezos se sentaba frente a congresistas que lo señalaban como si fuera un emperador moderno sometido a juicio. Su sonrisa era contenida, sus respuestas medidas, pero detrás de cada palabra había una tensión. Sabía que estaba bajo la lupa y que su imperio podía derrumbarse en cualquier momento. Dentro de Amazon, la cultura de secretismo se volvió insoportable. Documentos internos revelaban prácticas agresivas contra competidores, copiar productos, manipular algoritmos de búsqueda, hundir a pequeñas empresas que habían confiado en su plataforma. Bezos lo negaba o respondía con vaguedades, pero cada filtración añadía una sombra más a su figura. El héroe de la innovación comenzaba a ser descrito como un villano de laboratorio, un arquitecto de un sistema inhumano. La paradoja era brutal. Millones de personas dependían de Amazon para sobrevivir, y al mismo tiempo, millones la odiaban en silencio. ¿Cómo se derrumba un gigante cuando su cuerpo está hecho de la necesidad de todos? Bezos lo intuía. No hacía falta que Amazon cayera de golpe. Bastaba con que él mismo se vaciara poco a poco. Las noches se volvieron más largas. Sus amigos más cercanos lo abandonaban, cansados de su obsesión. Sus relaciones se reducían a transacciones, a alianzas temporales. La soledad del poder lo envolvía como una cárcel de cristal. Podía mirar el mundo desde lo alto, pero no podía tocarlo. Y en ese silencio, la pregunta lo perseguía. ¿Valió la pena? Porque detrás de cada paquete entregado en un día, detrás de cada clic en la pantalla, había historias de sacrificios humanos, de sueños destruidos. Bezos había creado un universo perfecto en apariencia, pero imperfecto en esencia. Y esa contradicción lo perseguía como un espectro invisible. Un día, al mirar sus propios reflejos en las paredes de vidrio de sus oficinas, se vio no como el visionario del futuro, sino como un hombre atrapado por su propio invento. Había querido construir un puente hacia las estrellas, pero había encadenado millones de vidas en un engranaje sin descanso. La caída no siempre ocurre como una explosión. A veces es un goteo lento que corroe el alma. Y en la historia de Jeff Bezos, ese goteo había comenzado mucho antes de que el mundo lo supiera. El tiempo, que alguna vez fue su aliado, comenzó a convertirse en su enemigo silencioso. Durante décadas, Bezos había vivido como si los relojes se adaptaran a sus órdenes. Cada minuto estaba medido, cada decisión sincronizada. Pero a medida que la tormenta crecía sobre su imperio, los segundos se volvían pesados, insoportables. Había noches en que despertaba con la respiración entrecortada, imaginando titulares que aún no existían. El hombre más rico del mundo comparece ante la justicia. Amazon bajo investigación por crímenes laborales. Bezos renuncia. El eco de esas frases se repetía en su mente, y aunque aún conservaba el control externo, internamente algo se quebraba, porque no se trataba solo de las críticas públicas o de los juicios políticos. Era la sensación de que su propia criatura había escapado de sus manos. Amazon ya no era una empresa. Era un monstruo de millones de tentáculos, imposible de gobernar con la misma precisión con la que había sido concebido. Un organismo autónomo que devoraba todo a su paso, incluso a su creador. Las reuniones en sus oficinas se tornaban tensas. Ejecutivos que alguna vez lo idolatraban, ahora murmuraban sobre su desconexión con la realidad. Bezos hablaba de cohetes, de colonizar Marte,
mientras ellos lidiaban con huelgas, demandas y escándalos. El contraste era obsceno. El fundador soñando con galaxias, mientras sus trabajadores en tierra no tenían tiempo ni para ir al baño. En el exterior, los medios escarbaban con más saña. Reportajes fotográficos mostraban casas de lujo, cenas privadas, romances comentados, todo expuesto como si se tratara de una novela decadente. Cada sonrisa pública era diseccionada, cada gesto interpretado como arrogancia. Y poco a poco, la imagen del visionario imparable se transformaba en la del magnate deshumanizado. Su fortuna seguía creciendo, pero con ella crecía también la distancia con el resto del mundo. Las cifras se volvían grotescas. 100.000 millones, 150.000 millones, más de lo que países enteros podían producir. Pero mientras más acumulaba, menos sentido encontraba. En los pasillos de sus mansiones, el silencio lo abrazaba como un recordatorio cruel. Ningún dinero podía comprar lo que había perdido. Los trabajadores, antes invisibles, comenzaron a levantar la voz. Protestas frente a almacenes, huelgas sincronizadas en distintas ciudades, historias de precariedad que se viralizaban en redes sociales. Amazon era un símbolo, y Bezos, el rostro de esa contradicción. El hombre que había prometido modernizar el mundo, pero que parecía sostenerlo sobre espaldas quebradas. Y entonces ocurrió lo inevitable. El escrutinio legal alcanzó niveles inéditos. Investigaciones antimonopolio en Estados Unidos y Europa lo obligaban a sentarse frente a comisiones que lo interrogaban con dureza. Amazon destruye la competencia deliberadamente. ¿Sus algoritmos espían a los vendedores independientes? ¿Usted sabía que...? Bezos respondía con frases ensayadas, pero sus ojos lo traicionaban. Detrás de su calma había un cansancio irreversible. La caída no fue un derrumbe repentino, sino una serie de golpes sucesivos. Un contrato gubernamental perdido, una filtración de correos internos, donde se discutían tácticas agresivas contra pequeñas empresas, una biografía no autorizada que exponía su carácter tiránico, sus arranques de furia, su incapacidad de empatía. Cada golpe era un ladrillo menos en el pedestal. El divorcio había sido el primero de esos quiebres íntimos, pero con los años la soledad se volvió un abismo más hondo. Bezos intentaba llenar ese vacío con proyectos descomunales, vuelos espaciales privados, inversiones colosales en biotecnología, la obsesión de prolongar la vida humana. Era como si buscara escapar de la fragilidad que lo alcanzaba en cada espejo. Pero el eco lo perseguía. ¿De qué sirve vivir más si lo vives en un desierto de afectos? La prensa internacional comenzó a llamarlo el emperador sin herederos. No porque no tuviera hijos, sino porque nadie parecía dispuesto a continuar su legado con la misma devoción. Amazon ya no era el proyecto heroico de un visionario, sino una máquina cuestionada, herida por su propio tamaño. Bezos, por primera vez, parecía prescindible. En privado las noches eran una tortura. Caminaba por sus bibliotecas inmensas, tocaba las portadas de los libros que un día habían sido el origen de todo, y recordaba la promesa que se hizo a sí mismo: crear una empresa que hiciera del mundo un lugar más accesible. Ahora, en su mente, esa promesa era un fantasma burlón. El acceso había llegado, sí, pero a un costo humano tan alto que lo manchaba todo. La verdadera caída no estuvo en los números, porque la riqueza nunca dejó de crecer, sino en la pérdida de significado. Los amigos se volvieron socios, los socios rivales, los rivales enemigos y los enemigos jueces. Y en medio de esa red, Bezos quedó atrapado. Hubo un instante, quizás el más oscuro, en que se preguntó si no habría sido mejor nunca dejar aquel escritorio de Wall Street. Un mundo gris, sí, pero estable, sin las llamas que ahora consumían su vida. Pero era tarde. El tiempo no perdona, y los imperios, como las estrellas, también colapsan cuando alcanzan cierta masa. Los titulares que tanto temía finalmente llegaron, no con el estrépito de un escándalo definitivo, sino con la frialdad de un consenso social. El hombre más rico del mundo ya no inspira, divide. Las portadas no hablaban de logros,
sino de juicios pendientes, de huelgas interminables, de rivales tecnológicos que lo superaban en innovación. La narrativa había cambiado, y con ella la historia de su vida. Jeff Bezos se convirtió en un símbolo ambiguo. Para algunos, la prueba de que la ambición no tiene límites. Para otros, el recordatorio de que el precio del poder absoluto es la soledad. Y así, el hombre que alguna vez quiso alcanzar las estrellas quedó confinado a una paradoja terrenal. Poseía todo, y a la vez, nada. Al final, lo que quedaba no eran las cifras, ni las torres de oficinas, ni las cápsulas espaciales. Lo que quedaba era un hombre caminando solo entre sombras, enfrentado a la única verdad que no podía comprar ni controlar. El tiempo se lo llevaría todo, incluso a él. Y en ese silencio, mientras observaba desde su mansión el horizonte, comprendió algo que nunca había querido aceptar. La grandeza no se mide por lo que acumulas, sino por lo que dejas cuando ya no estás. Bezos había dejado un imperio, sí, pero también había dejado cicatrices, heridas abiertas en miles de trabajadores, en pequeñas empresas desaparecidas, en una cultura que ahora lo señalaba como advertencia. El final de Jeff Bezos no fue una catástrofe, sino una lenta desintegración. Un hombre que llegó a la cima más alta, pero que descubrió que desde allí no hay más paisaje, solo vacío. Un vacío que se convierte en castigo, en condena, en lección para quienes sueñen con seguir el mismo camino. Porque todo secreto, todo sacrificio silenciado, toda injusticia encubierta, tarde o temprano, regresa como sombra, y nadie, ni siquiera el hombre más rico del mundo, puede escapar de ellas. La voz que una vez habló del futuro, ahora se ahoga en la ironía del presente. La innovación que prometía liberar terminó esclavizando. La ambición que lo elevó terminó por enterrarlo en vida. Y así, en el eco de su propia historia, queda la reflexión final. ¿De qué sirve conquistar el mundo si pierdes tu alma en el proceso?